Hebreos capítulo 10. En esta mañana vamos a retomar nuestro estudio de esta carta. Si recordáis, por un par de meses hemos estado considerando juntos la importancia de nuestras reuniones, recordando precisamente la exhortación que se nos da en este pasaje de no dejar de congregarnos. Fijaos, el capítulo 10, versículos 24 y 25 de esta carta a los Hebreos, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Nuestro Señor Jesús no hizo una obra tan gloriosa para que nosotros vivamos de cualquier manera nuestra fe. Él es el gran sumo sacerdote que murió una sola vez por nuestros pecados para acercarnos a Dios. Él es el que nos ha acercado a Dios. Él, de hecho, es el único camino a Dios. Él mismo lo dijo, y aquí el autor lo dice en los versículos anteriores, versículo 19: hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y eso son referencias a su sacrificio, tanto su sangre, su muerte, como su carne, su ofrenda, ser Él mismo el sacrificio por nuestros pecados. Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 21. Y versículo 22, esta es la exhortación. Ya que Cristo ha abierto este camino, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y esos son los efectos de la obra de Cristo en nosotros. Un corazón purificado de mala conciencia, un cuerpo lavado con agua pura. Esas son expresiones que apuntan a esta salvación de Cristo, el gran sumo sacerdote. Y versículo 23, otra exhortación: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y veíamos que este pasaje nos enseñaba que el creyente, el verdadero creyente, aquel a quien Cristo ha salvado, es uno que persevera, uno que se mantiene firme en su confesión de que Cristo es su Señor, en su confianza de que Dios es fiel y todo lo que prometió Él lo cumplirá. Por tanto, ahora que nos hemos acercado a Dios, nuestra vida tiene un claro objetivo, una meta central, como veíamos la semana pasada: la gloria de Dios, adorar a Dios, vivir para su gloria. Y al vivir para su gloria, vivimos también para la edificación de su pueblo. Por eso la siguiente exhortación, como leíamos en el versículo 24, es estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es esta edificación que Dios espera, que Dios quiere de su pueblo. Que la iglesia del Señor sea edificada y que el Señor de la iglesia sea glorificado. Esa es nuestra meta, nuestro alto llamado como creyentes. Como respuesta a la salvación en Cristo, nosotros ahora buscamos la santificación en Cristo, el ser más como Cristo, y en esto el ser útiles a nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, hoy tenemos que volver a hablar de un tema complejo y triste. Después de esta gran exhortación a la perseverancia que el autor hace en este pasaje, una vez más va a volver a poner su atención sobre los que no perseveran, sobre aquellos que han dicho creer, pero realmente no están viviendo en fe, confiando en el Dios que promete, siguiendo a Cristo, que es nuestro ejemplo. Y el autor a los Hebreos describe a estos que dicen creer, pero en realidad no creen, como aquellos que pisotean la sangre de Cristo. No sé si recordáis que el autor de esta carta realiza hasta 5 advertencias muy serias para los que afirman creer en Cristo, pero luego con sus vidas demuestran más bien un gran desprecio por la obra de Cristo. Este era el contexto de los que recibieron esta carta. Querían volver a su religión pasada. Confiaban en Cristo, pero pensaban que necesitaban hacer otras cosas para obtener la salvación, que Cristo no era suficiente, que Cristo no era superior, que Cristo no era supremo.
Y en esta carta en la que el autor está precisamente resaltando la superioridad de Cristo, la preeminencia de Cristo sobre todos y sobre todo, y demostrando que Él es el único sacrificio válido, que Él es el único camino a Dios, entre todas estas exhortaciones a confiar en el Cristo incomparable, Él hace 5 advertencias que nos recuerdan una realidad presente en el seno de la Iglesia. Y esa realidad presente es la apostasía. La apostasía, el abandono de la fe, la falta de perseverancia. Y ya hemos explicado, porque el autor ya ha hablado de esto en otros momentos, que esto, la apostasía, no significa que es posible ser salvo y en algún momento posterior esa salvación se pierde. Tal cosa no es posible, porque la obra de Cristo fue una obra completa. Y la promesa de Dios de salvación es para siempre, y fiel es el que prometió. La enseñanza clara de las Escrituras es que un verdadero creyente no puede perder la salvación, porque la salvación es una obra de Dios, depende de Dios. Es una obra completa, perfecta y garantizada por Él mismo. El Señor Jesús lo dijo así a sus discípulos en Juan capítulo 10. Podéis anotar la cita, Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y Jesús dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ahí está por implicación la obra de Dios, la obra completa y perfecta de Dios, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Recordáis cuando Pablo en Romanos capítulo 8, un pasaje precioso en la Escritura, al final de su argumento en cuanto a la salvación por la fe, por gracia, la salvación que Dios ofrece en Cristo, hace una serie de preguntas retóricas para enfatizar precisamente esta obra perfecta de Dios que nadie puede hacer? Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego hace otra pregunta, ¿cómo no nos concederá también con Cristo todas las cosas? Y Pablo dice, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Luego hace otra pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Otra pregunta más, ¿quién es el que condena? Y aún una pregunta más, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta a todas esas preguntas es evidente, nadie ni nada. Nadie ni nada nos puede separar de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Pedro también lo resalta en su primera carta. Podéis también anotar esta cita, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5. Fijaos, notad cómo lo explica Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fijaos, para una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Oh hermanos, la salvación no se pierde. Y la apostasía no es un creyente que abandona la fe y que pierde la salvación. El autor está lanzando estas advertencias a incrédulos. Pero no cualquier incrédulo. Incrédulos que habían sido expuestos al verdadero evangelio. Incrédulos que habían tenido el privilegio de escuchar la verdad completa acerca del Mesías. Y aún con todo eso, estaban viviendo vidas de espaldas a la verdad, tratando de seguir sus propias tradiciones, tratando de vivir de acuerdo a sus propias opiniones, lo cual el autor nos va a mostrar es un serio desprecio al señorío de Cristo. La apostasía es aquel que confiesa a Jesús como Señor, pero luego Jesús no es el Señor en su vida. Y nuestro pasaje de hoy
Es la última de estas 5 advertencias que el autor hace en su carta. Una advertencia para los que conocen la verdad y aún así consienten el pecado. Una advertencia sumamente severa, pero una advertencia para alcanzar a los apóstatas. Esto no es una mera advertencia, un mero llamado a decir cuidado. Esto es un llamado más a aquellos que están viviendo de esta manera, a que se arrepientan de su actitud y su conducta. Así que Hebreos capítulo 10, versículos 26 a 31 son nuestro pasaje para esta mañana. Una advertencia severa para alcanzar a los apóstatas. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La apostasía es una gran adversidad por 2 razones. Una es la adversidad de ignorar que uno es ignorante. Es una tragedia ignorar que uno es ignorante. Como ya hemos dicho alguna vez, citando al pastor Miguel Núñez, hay una cosa peor que no ser cristiano, es no serlo y creer que lo eres. Esa es una gran adversidad, la adversidad de ignorar que uno es ignorante. La otra gran adversidad es caer en las manos del Dios vivo. 2 veces el autor utiliza la palabra horrenda en este pasaje. Una vez en el versículo 27 para referirse al juicio, el juicio de los apóstatas, y otra vez el versículo 31 para referirse al juez de los apóstatas, al que va a juzgar los apóstatas. Y esta palabra horrenda significa terrible, algo terrorífico, algo tormentoso, algo espantoso. Sin duda el autor está mostrando una gran compasión por aquellos que se están engañando a sí mismos, porque todas sus advertencias son con un propósito: su salvación. Y esto no podemos perderlo de vista. Esto tiene que hacernos pensar, hermanos, porque muchas veces la triste realidad es que cuando vemos a otros creyentes que viven consintiendo ciertos pecados en sus vidas y en las de otros, no les advertimos. No seguimos la exhortación clara de la palabra de Dios, la disciplina bíblica como lo describimos. No nos damos cuenta que ahí tenemos una preciosa herramienta que el Señor nos ha dejado para proteger a su iglesia del pecado. Y cuando confrontamos el pecado con amor y humildad, estamos protegiendo a los creyentes de los efectos devastadores del pecado. Y no solo eso, estamos advirtiendo a los que creen que son creyentes para que se arrepientan sinceramente de sus pecados y confíen en el sacrificio perfecto y permanente de Cristo. Y aquí en estos versículos tenemos un buen ejemplo de cómo hacer una advertencia seria y compasiva. Una advertencia seria y compasiva. Aquellos que han conocido la verdad pero no han creído a la verdad. Por medio de este pasaje podemos comprender con más precisión qué es la apostasía, de modo que estaremos más capacitados para advertir con amor
a los que manifiestan esta actitud. El apóstata es la persona que se separa intencionadamente de la verdad del Evangelio. La persona que deliberadamente abandona la fe en Cristo y decide vivir en contra de la voluntad de Dios después de haber manifestado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la misma idea que en Hechos capítulo 21, versículo 21, se utiliza allí cuando Pablo, después de su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén y allí se le advierte de que había algunas personas, algunos judíos, acusando a Pablo de ser uno que apartaba a los judíos, al pueblo de Israel, de la ley de Moisés. Esa idea de apartar a alguien de algo. Es lo mismo que se nos describe por medio del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 para describir a los tiempos, los últimos tiempos que van a ser caracterizados precisamente por la apostasía. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Lo que no vendrá es el Señor. Y lo que va a caracterizar a los tiempos que preceden a la segunda venida del Señor va a ser precisamente una época de apostasía. Muchas personas que habían manifestado creer en Dios, que abandonan a Dios, que de repente manifiestan no creer en Dios. El Señor Jesús también habló de esto cuando Mateo capítulo 24 enseñó a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. Y allí dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Aquí está esta idea de tropezar, de caer. La idea es que estos que manifestaban creer la verdad van a evidenciar que realmente nunca creyeron la verdad. Y se les describe como los que se apartan, los que tropiezan, los que caen. La apostasía es lo que el Señor Jesús describió también cuando contó la parábola de la buena semilla. ¿Recordáis esta parábola? Jesús cuenta que un sembrador sale a sembrar y que siembra y que la semilla cae en 4 terrenos diferentes. Y luego el Señor Jesús explica esta parábola a sus discípulos que no la han entendido y les dice que esa semilla es la palabra de Dios que es sembrada. Y luego dice en el versículo 20, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, uno de los terrenos, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Tropieza y cae. Luego el Señor Jesús dice acerca del tercer terreno, aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Así que estas son personas que reciben la palabra, que muestran ciertas evidencias de fe en un principio, pero cuando llegan las dificultades propias de seguir a Cristo, o cuando las cosas del mundo muestran su atractivo, estas personas demuestran que en realidad nunca creyeron en el Evangelio. Y esto es lo primero que vemos en nuestro pasaje con respecto a la apostasía. En el versículo 26 del capítulo 10 vemos 2 características de la apostasía o de los apóstatas. La primera característica es el conocimiento de la verdad. La segunda característica es el consentimiento del pecado. Estas 2 características, fijaos, capítulo 10, versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Lo que el autor a los hebreos nos está diciendo aquí es que todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. Lo voy a decir otra vez. Todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. La palabra que el autor utiliza aquí para decir conocimiento de la verdad denota un conocimiento profundo.
hay dos palabras en el griego para hablar de conocimiento. Una es de un conocimiento de mera información y otra es una palabra que significa un conocimiento profundo, amplio. Y esta es la palabra que el autor está utilizando aquí. Fijaos que nos está diciendo que conoce la verdad de manera profunda, de manera amplia. De manera que no todo incrédulo es un apóstata, porque muchos incrédulos no conocen la verdad. No conocen profundamente la verdad. Pero sí, todo apóstata es uno que conoce la verdad, pero es un incrédulo. De hecho, notad el contexto inmediato. ¿Qué está diciendo aquí el autor a los hebreos? Que hay algunos que han dejado de congregarse, ¿verdad? Versículo 25. Hay algunos que por costumbre han dejado de congregarse. Estos son los que están evidenciando apostasía, porque se congregaban, porque estaban ahí con los demás escuchando el mensaje, escuchando la verdad del Evangelio, afirmando que seguían al Señor Jesús, pero dejaron de congregarse. Y evidenciaron que en realidad no eran creyentes. Es lo mismo que el apóstol Juan dice en su carta cuando está hablando de los anticristos, no del anticristo que ha de venir, sino aquellos que son anticristo, que están en contra de Cristo. Pero fijaos, Juan los describe como unos que estaban dentro de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, fijaos, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, hermanas, un apóstata tiene toda la información. Esta es la característica del apóstata, y esto es la severidad del asunto. Es uno que está entre nosotros, uno que conoce toda la información. El autor, de hecho, ya lo había descrito en el capítulo 6, cuando habla de aquellos que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Y ya explicamos cuando estudiamos este pasaje que el autor aquí se está refiriendo a incrédulos que fueron directamente expuestos a la verdad del Evangelio, al poder del Espíritu Santo, a la enseñanza de la palabra de Dios, a los poderes de Dios obrando en las personas, solo que no en ellos. Y luego manifestaron que en realidad no eran creyentes. Hermanos, hermanas, los apóstatas no están en el mundo. Los apóstatas están en la iglesia. Esto es lo que este pasaje nos está advirtiendo. Los que están en el mundo son incrédulos que no creen en Jesús, pero los apóstatas en algún momento han dicho que creen en Jesús. En algún momento incluso se han bautizado y han dicho públicamente: Jesús es mi Señor. Pero luego están viviendo sus vidas siendo ellos sus propios señores. Y llega un momento en que la verdad en cuanto a sus convicciones sale a la luz. Y como ya leímos en Mateo capítulo 13, el Señor Jesús lo dice: cuando llega la aflicción o la persecución, cuando llega aquello que por cierto Jesús había prometido: si me persiguen a mí, os perseguirán a vosotros, dijo a sus discípulos. O sea, esto va a llegar. Esto no es que a algunos les va a tocar sufrir por seguir a Cristo y a otros no. A todos los creyentes les va a llegar esa realidad, si no nos ha llegado ya. Y en un sentido, constantemente somos perseguidos, estamos viviendo en una constante oposición, nadando contracorriente. Pero llega un momento que los apóstatas dicen: yo ya no merece la pena nadar ya más contracorriente. Yo en realidad no creo esto. Estoy aquí por ciertas razones que no son las razones apropiadas. O como dice también el Señor Jesús, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, otras prioridades. Otras prioridades. Al final se hacen evidentes que en realidad Cristo no es la prioridad de tu vida. Cristo no es supremo en tu vida. Y entonces llega un momento que esto has estado cómodo, pero ya llega un momento que te vas, que lo dejas. El autor describe al apóstata como uno que conoce la verdad. Y segunda característica, uno que consiente el pecado.
Son las dos características, ¿verdad? Versículo 26, si continuamos, dice aquí el autor, haciendo una condicional, una suposición. Si el caso es de uno que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ahí tienes a un apóstata. Uno que consiente el pecado, uno que comete pecados deliberadamente. De hecho, el autor aquí está como en toda su carta volviendo a exponer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había dicho claramente que había dos clases de pecado. El pecado que se cometía inadvertidamente, es decir, un pecado ocasional, algo que una persona hacía y luego se daba cuenta que lo que había hecho era en contra de la ley de Dios y se arrepentía, y bajo la ley del Antiguo Pacto ofrecía los sacrificios apropiados y confiaba en Dios en que aceptaba esos sacrificios. Pero luego estaban los que cometían pecado por presunción o con desafío, por orgullo, deliberadamente. Fijaos cómo lo describe Moisés en Números capítulo 15, versículo 30. Podéis anotar la cita también. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. O sea, la diferencia que el Antiguo Testamento hacía entre pecar inadvertidamente y pecar con desafío era que para el pecado con desafío no había provisión para el perdón, no había sacrificio. Cuando alguien hacía algo así, dependía únicamente de la misericordia de Dios. Es lo que le pasó al rey David cuando pecó y se acostó con Betsabé y luego urdió un plan para que el marido de Betsabé muriera porque él había dejado embarazada a Betsabé y quería ocultar su pecado. Y luego Dios tuvo misericordia de David, le envió un profeta, él se arrepintió y en el Salmo 51 tienes su confesión de pecado, que es una en la que claramente él dice: no hay sacrificio para esto, no tengo un sacrificio que llevar y ofrecerte, Dios. Solo que tú me perdones si tú tienes misericordia de mí y creas un corazón limpio en mí. Esta es la realidad. Otro pasaje de Deuteronomio capítulo 17, versículos 12 y 13. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está recordando aquí el autor a los hebreos, a sus lectores que conocían el Antiguo Testamento? Que hay este pecado de que no quieres escuchar al sacerdote, no que no quieres escuchar la verdad, es que sabes la verdad pero no la quieres obedecer. Y eso es lo que caracteriza a los apóstatas. Conocimiento de la verdad, consentimiento del pecado. El pecado deliberado es el pecado que se planea, es el pecado que se mantiene en la mente. No es el pecado que es resultado de ceder ocasionalmente a la tentación, es el pecado de ceder habitualmente a la tentación. Fijaos, es como la diferencia en nuestro código penal entre el homicidio involuntario y el asesinato. Sabemos que hay una gran diferencia. Hay establecido en nuestra ley un delito que es homicidio involuntario. Hay algo grave que se ha hecho pero no había la voluntad de hacerlo. Y hay estipulado otro delito que es el que ha hecho mal y lo ha hecho porque quería hacer ese mal, el asesinato. La diferencia es significativa, porque una vez más estamos hablando de personas que conocen la verdad, que saben qué es el pecado, conocen sus consecuencias, de hecho conocen el sufrimiento de Cristo a causa de nuestros pecados. Un creyente puede llegar a caer temporalmente en pecado, es posible que pueda apartarse por un tiempo de Cristo, pero a no ser que el Señor lo discipline y lo lleve a su presencia, como también la Biblia nos advierte acerca de esto, Dios puede llegar a hacer eso con un creyente, pero a no ser que eso ocurra, éste volverá a la comunión con Cristo. Un creyente verdadero responderá ante su pecado con arrepentimiento y humildad.
Finalmente aceptará la advertencia de los demás creyentes a su alrededor. Finalmente reconocerá la verdad de la palabra de Dios. Pero el apóstata mostrará un rechazo completo a la verdad por medio de un consentimiento continuo del pecado. Esto me hace pensar en cómo creo que no hace ni un año, un pastor muy conocido en Estados Unidos, conocido sobre todo por haber escrito un libro en el que hablaba acerca de la pureza sexual, del diseño de Dios para el matrimonio, un hombre que era ejemplar en estas cosas y que hablaba con valor acerca de estas cosas. De repente se divorció de su mujer y públicamente pidió perdón a la sociedad por hablar mal de los homosexuales. Un apóstata. Conocía la verdad. Incluso había defendido la verdad. De repente hace todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios y consiente el pecado. No solo su propio pecado, sino el pecado de los demás. Hermanos, el apóstata es el que justifica sus acciones pecaminosas y no aceptará las advertencias de los demás creyentes. Estas son las características de la apostasía: conocimiento de la verdad y consentimiento del pecado. Ahora, ¿por qué ocurre la apostasía? ¿Cómo es posible que una persona acepte la verdad gloriosa del Evangelio, incluso la defienda abiertamente, y luego después la rechace completamente? Bueno, ¿cuáles son las causas de la apostasía? Obviamente la causa principal es la incredulidad deliberada de la persona. Al final esa persona ha sido siempre un incrédulo, nunca ha creído en Cristo. Pero además la Biblia nos muestra que hay factores que influyen fuertemente y que hacen que la verdad de la incredulidad salga a la luz. Factores como por ejemplo la persecución que decíamos antes. Llega un momento que el que realmente no sigue a Jesús en su corazón va a decir: no merece la pena sufrir por algo en lo que no creo. Y entonces la persecución, que lo ha hecho a lo largo de toda la historia, va marcando, va mostrando quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús, los que realmente están dispuestos a seguirles sea cuales sean las circunstancias. Saben que Él es el Señor, saben que Él es el Rey y que nadie va a poder detener sus planes, que nadie va a poder minimizar su soberanía. Pero los que no creen al final no van a soportar la persecución. Y en un sentido, Dios nos dice en su palabra que permite estas cosas también para que se evidencie quiénes son los verdaderos creyentes. Es lo que Pablo describe cuando escribe a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Él dice, bueno, al final es necesario que se haga evidente quiénes en realidad están ahí, pero no son creyentes. Otro factor son los falsos maestros. El Señor Jesús dice que los últimos tiempos se caracterizarán por esta apostasía en la que muchos serán engañados por falsos maestros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, 2 Timoteo 4:2, que insista, que lo haga a tiempo y afuera de tiempo, que instruya, que reprenda, que corrija con paciencia e instrucción. ¿Por qué? Dice, porque vendrá un día en que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y luego apartarán sus oídos de la verdad. Y esta es otra realidad de los apóstatas. Al final los apóstatas buscarán falsos maestros porque les dirán lo que quieren oír y no les dirán lo que necesitan oír. Esto es evidente también en la Iglesia de Cristo. Está esa influencia, ese factor. Otro factor, las tentaciones del mundo. El Señor Jesús mismo lo dijo cuando predicó aquella parábola de la semilla. Y dijo que uno de los terrenos es en el que crecen espinos. Entonces es como si aparentemente el creyente está ahí y aparentemente crece, pero hay otras cosas que crecen a su alrededor que en realidad al final se vuelven su prioridad y demuestran que Cristo nunca fue su prioridad. Y esas cosas son como las preocupaciones del mundo, el amor al dinero, realmente el amor a lo material. Fijaos cómo advierte el apóstol Pablo acerca del amor al dinero. Le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 9, pero los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fijaos, dice, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se extraviaron de la fe. Ahí está. La tentación del mundo es otra que hace evidente que ahí no hay una fe auténtica. Pero otro factor, y realmente es el factor que está utilizando aquí, sobre el que está advirtiendo el autor a esta carta, es el factor de la dejadez espiritual. La dejadez espiritual, fijaos, lo hemos dicho, ¿verdad? Había algunos que habían dejado de congregarse. Había algunos, capítulo 2, versículo 3, que estaban descuidando una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Había otros, capítulo 3, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otros que buscaban apartarse del Dios verdadero para seguir su religión. Otros que simplemente no estaban creciendo en Cristo, conociendo más a Cristo, confiando más en Cristo. Y esto al final se convierte en un factor que influye y una evidencia que hace salir a la luz al que no es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque no persevera, porque no tiene hambre de la palabra, porque no tiene un anhelo de buscar al Señor en oración y depender de Él, porque no tiene el deseo de reunirse con los hermanos y buscar ser de edificación a los hermanos, porque no tiene ningún interés en estimular al amor, sino más bien en estimular todo aquello que sea para beneficio propio. Y esa es la realidad también de la apostasía. Aquellos que viven para sí mismos. Una persona que vive para sí mismo es una persona que al final no se puede sentir cómoda en una iglesia, en un lugar en el que todos viven para los demás. No encajas ahí. No estás siguiendo al Señor de la iglesia. Así que para confrontar todas estas cosas, los creyentes en el Nuevo Testamento somos exhortados a examinar nuestra fe continuamente. Pablo lo dice, por ejemplo, probad vuestra fe para ver si es auténtica. Toda la carta a Santiago es un probar una fe auténtica. Toda la carta de la primera carta del apóstol Juan es para mostrar las evidencias de aquellos que realmente perseveran. Todas estas son pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar a examinar nuestra fe, a comprobar nuestras prioridades, a discernir nuestras motivaciones, a contrastar nuestras actitudes. Y por lo menos una vez a la semana, los domingos por la mañana, tenemos la oportunidad de venir ante esta mesa y tú puedes venir de dos maneras. Puedes venir de la manera religiosa, como vienes cada domingo a hacer lo que cada domingo haces, a tomar de este pan y tomar de esta copa y luego pensar en cualquier cosa. O puedes venir en humildad y reverencia y puedes exclamar cuando estás tomando el pan y recordando que Cristo murió en tu lugar, y cuando estás tomando la copa y estás recordando que el sacrificio de Cristo purifica. Tú dices: Señor, no quiero estar aquí y tener pecado en mi vida delante de ti. Te ruego que me perdones, que me muestres si hay algún pecado que no he confesado. Ese es el verdadero creyente que viene a la mesa del Señor. Tenemos una mesa, un símbolo, es solo un símbolo, pero nos apunta directamente a este sacrificio de Cristo por nuestro pecado y nos lleva a pensar en nuestro compromiso con Cristo. Y hermanos, por cierto, examinar nuestra fe no implica dudar de la salvación. No es que estás dudando de tu salvación, pero lo que estás haciendo es ser consciente del peligro de la apostasía. Por eso haremos bien en ponernos a prueba, no sea que estemos acomodados en la religión o que estemos acostumbrados a la palabra de Dios, pero en realidad alejados de la salvación y de todas las bendiciones celestiales que acompañan a la salvación. Las características de la apostasía
las causas de la apostasía, y el resto de nuestro pasaje, el autor va a hablar de las consecuencias de la apostasía. Las consecuencias de la apostasía. Y para que la advertencia pueda ser efectiva, es necesario que muestre con mayor claridad y crudeza las consecuencias de abandonar la verdad del Evangelio. Y esto es lo que el autor hace aquí realmente. Dos consecuencias. La primera consecuencia, al final del versículo 26, el autor dice: ya no queda sacrificio alguno por los pecados. La primera consecuencia de la apostasía es el desamparo del sacrificio. El desamparo del sacrificio. Estás fuera del poder del sacrificio de Cristo. El único sacrificio que puede proveer salvación, que es el de Cristo, no te va a proveer salvación a ti. Estás fuera de él. Fijaos, el pecado deliberado no tenía posibilidad de ofrecer un sacrificio, no la había. Y esto es lo que el autor nos está diciendo aquí. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si el sacrificio de Cristo es rechazado, no hay esperanza. Volver a la religión, creer a tu manera, ignorar deliberadamente la verdad del Evangelio, todo esto te deja fuera de la eficacia del sacrificio de Cristo. Entendemos esto, es realmente severo. O sea, ¿qué quiere decir que ya no queda sacrificio alguno por los pecados? Que si tu problema es el pecado y no hay solución, estás desamparado. Es algo tan grave como pensar que Cristo realmente merecía morir en la cruz del Calvario. Es lo mismo que el autor ha expresado en el capítulo 6, versículo 6, cuando dice que los apóstatas crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Qué está diciendo aquí el autor? El autor está diciendo, es como si el apóstata dijera abiertamente: Cristo merecía morir en aquella cruz. Todo lo que le pasó fue justo. Él merecía morir y merecía ser tratado como fue tratado. Eso es grave. Eso es realmente grave. Debemos recordar que Dios dice en su palabra que hay una clase de pecado que no tiene perdón. Es el pecado de presunción, el pecado de orgullo, de arrogancia. Es ignorar a propósito la palabra de Dios. Es lo que el autor les advierte precisamente a estos lectores con respecto a la generación que salió de Egipto. ¿Recordáis la historia? ¿Conocéis la historia? Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y les liberó por medio de hechos poderosos, de prodigios, de señales sobrenaturales, mostrando su poder sobre todos los ídolos y dioses falsos de Egipto, mostrando que Él es el Dios verdadero. Y aquí tienes a toda esta generación que vieron todas estas cosas, que fueron sacados con poder. ¿Y qué le pasó a esa generación? ¿Recordáis? En el capítulo 3, versículo 16, dice el autor: ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y en Deuteronomio capítulo 1, justo cuando esa generación acaba de morir y una nueva generación está a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés exhorta a este pueblo diciéndoles: no caigáis en lo que cayeron vuestros padres. Porque ellos, cuando Dios les prometió la tierra y enviamos espías, y los espías vinieron, 10 dieron un mal reportaje, 2 dieron un buen reportaje, 2 dijeron confiemos en el Señor, 10 dijeron hay gigantes en la tierra, el pueblo se quejó y desobedeció a Dios. Y Dios les castigó. Y luego hubo un momento que dijeron: no, vale, ahora vamos a ir y atacar. Y Dios les dice: no vayáis, porque no estoy con vosotros. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo aquella generación? Ignoró a Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de vosotros se ciñó de sus armas.
pensasteis que era fácil subir a la región montañosa, pero el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, dice Moisés, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción. Y subisteis a la región montañosa. Y el Señor les castigó, y ahí es donde Moisés les recuerda por qué aquella generación murió en el desierto. Esto es tremendo. La generación que había visto aquellos prodigios, muerta en aquel desierto. ¿Por qué? Por este pecado. Este pecado que Jesús describe en Mateo capítulo 12, cuando Él es acusado de expulsar demonios por el poder de Satanás. Hasta esto le llegaron a acusar al Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús a estos? Dijo, no hay perdón para el pecado de contradecir la palabra de Dios. Fijaos cómo lo dice. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La blasfemia, que es ir en contra de la palabra de Dios directamente. ¿Cómo puedes decir que el Hijo de Dios expulsa a los demonios por el poder de Satanás? Y Jesús lo dice. ¿Qué sentido tiene que uno ataque a los de su propia casa? Esta es una advertencia severa, porque el peligro es caer en el pecado más severo, el pecado que no tiene perdón, el pecado que pone a una persona fuera del alcance del sacrificio perfecto de Cristo. Negar el sacrificio de Cristo es despreciar el único camino a la salvación. Y por eso la segunda consecuencia que el autor nos muestra aquí, además de el desamparo del sacrificio, es el destino de un mayor juicio. Fijaos, versículo 26, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. La furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, esto es algo que la Biblia enseña claramente. Y la Biblia nos advierte de cuanto mayor es el pecado, mayor será también el castigo. ¿Sabéis que los mismos demonios saben de la severidad del juicio de Dios para con sus mayores enemigos? En una ocasión el Señor Jesús llegó a una región, Mateo capítulo 8 nos cuenta esto, y en aquella región había una persona que estaba poseída por... había de hecho 2 endemoniados que salían de los sepulcros, dice allí, en la tierra de los Gadarenos, y cuando se encuentran con Jesús, fijaos lo que le gritan a Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Y ahora notad esta pregunta que le hacen. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Y esa frase antes del tiempo es literalmente antes del tiempo del juicio, el juicio que está establecido. Los demonios saben de la severidad del juicio de Dios. El apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses, ya mencionamos antes esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, donde advierte acerca de este castigo de Dios. Él dice, es justo después de todo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. O sea, no solo que Dios va a castigar a los incrédulos, a los que no creen, de una manera particular a los que afligen a los creyentes. Y daros alivio, dice, a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y Pablo dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor. El Señor Jesús mismo, cuando estaba delante de Pilato, afirmó que el juicio será más severo para algunos que para otros. Y Jesús le dice a Pilato que el juicio para el que le había traicionado iba a ser mayor que para el propio Pilato. Juan capítulo 19, versículo 11. Esto es lo que el autor está recordando aquí. No solo que va a haber el castigo, el juicio de Dios, sino que va a ser un juicio más severo, un mayor juicio. Y el Señor, y aquí el autor
lo vuelve a ilustrar con una comparación, versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es Deuteronomio capítulo 17, versículos del 2 al 6. Lo podéis ver luego allí. Allí se nos está diciendo que cuando ocurre uno de estos pecados deliberados, este pecado de presunción, pecado con desafío, tiene que haber testigos para que la persona reciba ese juicio severo que es ser cortada del pueblo. Realmente es la muerte. Pero ahí Moisés advirtió que la ley de Dios es que tenía que haber 2 o 3 testigos. Esto es lo que el autor recuerda aquí, ¿verdad? Cualquiera que viola la ley de Moisés, viola en el sentido de pecar deliberadamente, de acuerdo al contexto, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora hay un mayor juicio, más severo, para aquel que, habiendo conocido a Cristo, la verdad del Evangelio, habiendo dado evidencias aparentes pero falsas de confiar en Cristo, luego le rechaza. Fijaos este versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pecado, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Es un tremendo versículo. Es tremendo cómo está describiendo aquí la apostasía. La apostasía es pisotear al que resulta que tendrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Pisotear al Hijo de Dios, es lo que está diciendo literalmente ahí. Tratarle como un felpudo, como basura. Y no solo su persona, sino su obra, menospreciar la sangre del pacto por el cual fue santificado. Ahí la palabra inmunda que tenemos en el pasaje se traduce como algo común. Es el contraste entre lo santo y lo común. Es como decir, la sangre de Cristo es como la sangre de cualquier otro ser humano. Eso es lo que está diciendo. Es el desprecio mayor que se puede hacer a la obra de Cristo. En su sangre no hay poder. Y luego no solo eso, sino la blasfemia del Espíritu Santo, ultrajar, insultar, difamar al Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que regenera, el Espíritu que convence de pecado. Es contradecir al Espíritu de verdad. Ahora notad aquí la ilustración. Si tienes bajo la ley de Moisés que con 2 o 3 testigos tienes la muerte, ¿qué castigo espera a los que tienen como testigos de su pecado a Dios el Padre, que envió a Dios el Hijo, a Dios el Hijo, el que murió en la cruz, y al Espíritu de Dios, el que convence de pecado? Oh, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque es un juicio al que vas y los testigos en tu contra son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. La segunda consecuencia de la apostasía es el destino de un mayor juicio, porque es la paradoja de negar al Espíritu de Dios después de haber visto el poder del Espíritu de Dios actuar en otras personas. Es el disparate de difamar al Espíritu de verdad. Es el absurdo de desdeñar al Espíritu de gracia. Lo habéis visto en el pasaje, así es como se nos describe aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia. Uno que viene para hacer una obra de misericordia y de gracia, y la persona dice, no, eso es mentira, eso es un absurdo. Los incrédulos, hermanos, ignoran al Espíritu de Dios, desconocen su poder, pero los apóstatas ignoran al Espíritu de Dios deliberadamente, aun habiendo conocido su poder, y por eso tendrán mayor castigo. Y esto es lo que la Biblia advierte. No solo les espera un juicio aterrador, sino que también les espera el encuentro con un juez aterrador. Un juez que va a traer un justo juicio, porque
El juez es el Dios que no tendrá por inocente al culpable. El Dios que no dejará sin un castigo apropiado a los que han pisoteado vilmente a su Hijo, a los que han ultrajado descaradamente a su Espíritu. No hay ninguna duda de que el Dios de la Biblia es un Dios paciente y un Dios compasivo. No hay duda, la Biblia nos lo dice claramente. Pero aquel que es lento para la ira y grande en misericordia, igual va a traer su ira. Ser lento para la ira no significa sin ira. Él es justo, Él es soberano. Y los que no solo desprecian su gracia, sino que también se burlan de ella, de ningún modo quedarán sin el justo castigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y, hermanos, hay una gran diferencia entre estar en las manos de Dios. Como decía el Señor Jesús en Juan capítulo 10, nadie los arrebatará de mi mano. Pero eso es muy diferente, esa seguridad de que estamos en manos de Dios, a la indefensión que es caer en manos del Dios vivo. Es una gran diferencia. Protegidos en sus manos o indefensos ante sus manos. Qué advertencia severa, hermanos. Pero no puede ser de otra forma. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión eterna. Porque esta es una advertencia para alcanzar a los apóstatas. No, el autor no tiene aquí la intención de desenmascarar. El autor está llamando a estos que están confiando en religión o en sus opiniones o en su manera de ver las cosas, a que abandonen todo eso, porque en nada de eso hay la salvación que necesitan. Y el único sacrificio que te puede salvar es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por los pecadores. ¡Qué Dios tan lleno de misericordia! Pero no olvidemos que Dios extiende su misericordia antes de endurecer corazones. Y si menosprecias su misericordia, entonces te encontrarás con este juicio aterrador ante el juez aterrador. La apostasía es como jugar con fuego. Hay cosas con las que uno no debe jugar nunca. Lo decimos, ¿verdad? Si juegas con fuego, te vas a quemar. Bueno, si juegas con Cristo, te vas a quemar eternamente. Por eso, si estás aquí y eres de los que aprecian a Cristo de manera superficial, si conoces algo de Él o has escuchado mucho de Él, pero realmente no estás viviendo para Él, y aunque quizás puedas decir con tu boca que Cristo es Señor, las evidencias en tu vida demuestran otra cosa. Una vez más, hoy es un día en el que Dios está extendiendo su misericordia. Hay un día en el que Él extenderá su mano para juzgar y castigar, pero hoy aún está extendiendo su mano para perdonar y salvar. No importa que hayas estado años yendo a la iglesia, no te vamos a ver de manera diferente. Uno de mis mejores amigos, una persona que después de haber creído y haberse bautizado, años después se volvió a bautizar porque reconoció que había sido uno de estos. Incluso una persona que había hablado a otros acerca de Cristo y él no era creyente. No hay por qué tener vergüenza en algo así. Mayor vergüenza será un día caer en las manos de Dios. Hoy aún estás ante la posibilidad de ser tomado en las manos de Dios. Él aún está extendiendo su misericordia. Cristo murió en la cruz. Él es el sacrificio que tú necesitas. Cree en Cristo. Arrepiéntete de la manera en que estás viviendo. Y ven a la iglesia
pero ven por los motivos correctos y vive de acuerdo a las motivaciones adecuadas, y que Cristo deje de ser superficial en tu vida. Y si no lo es, si Cristo es significativo en tu vida, si Él realmente es tu Señor, esta advertencia no hace más que volvernos a recordar la importancia de anunciar a Cristo, la importancia de proclamar el Evangelio. Cristo va a volver, inminente, va a suceder. El Señor va a regresar. ¿Qué está haciendo la Iglesia? Estamos proclamando este único sacrificio, estamos advirtiendo a los que no creen, estamos confrontando a los que pecan para que abandonen su pecado y vengan a Cristo. Si juegas con Cristo te vas a quemar eternamente. Pero si vives para Cristo, lo que tienes ya es vida eterna. Vamos a orar antes de continuar con nuestra alabanza en esta mañana.